Muy buenos días, bienvenidos todos y todas en este espacio en el que podemos aprender y compartir ideas sobre los temas que nos resultan interesantes, sobre todo en un momento como el que salvaguardar nuestra salud es lo más importante. En la Universidad Nacional y en la FES Iztacala estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para juntos poder continuar, muy a pesar de este momento histórico que vivimos por la pandemia y que nos ha afectado de manera muy importante. Aprovechemos la disposición de nuestros ponentes invitados, utilicemos las herramientas en línea y continuemos trabajando. La UNAM no se detiene. Bienvenidos al webinar Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo. Quiero agradecer a la maestra Estela Trejo Sánchez, quien es responsable académica del Diplomado en Enfermería Industrial Práctica Independiente con Visión Empresarial de la DEU, el apoyo para la realización de este seminario. Maestra, muchísimas gracias y le cedo la palabra. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias. Bien, con el gusto de recibirlos en esta casa de estudios, les doy la bienvenida a compartir los conocimientos y amplia experiencia en la temática de seguridad e higiene en los centros de trabajo, en el que se ha desarrollado el ingeniero Enrique Pintor Prado. Para ello me voy a permitir comentarles brevemente su reseña curricular. Su formación fue o es de ingeniero ambiental egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Es diplomado también en la Dirección y Gestión de la Seguridad por la Fundación MAFRE en España, diplomado en Regulación por la Secretaría de Economía y también es maestro en Ciencias con especialidad en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene en la Escuela Nacional de Medicina. Su experiencia docente está contemplada en la maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional de la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado de México. Asimismo, en la maestría en Gestión de Riesgos Laborales del Instituto Nacional de Salud en el Trabajo y Ambiental, es una asociación civil. Y afortunadamente es catedrático de nuestra facultad en la especialización de la enfermería en salud laboral de nuestra facultad. Ha fungido como ponente en diversos congresos, foros, diplomados y semanas estatales en temas como ergonomía, seguridad industrial y medio ambiente. Pertenece al Comité Técnico de Normalización para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Sistema Conocer para proyectos normativos en materia de factores de riesgo ergonómico, proyectos normativos en materia de factores de riesgo psicosocial. Además, es integrante del Comité Científico Nacional sobre Organización del Trabajo y Factores Psicosociales, integrante del Comité Científico del Congreso Prevencionar México y laboralmente se desempeña como superintendente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la empresa Mexichem. Le cedo la palabra al ingeniero. Bienvenido y muchas gracias por participar. Muchas gracias, Estela. Bueno, pues nuevamente agradecerme el invitado para platicar un poco sobre la temática de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Hay que recordar que al final, aunque seamos una institución educativa, pues al final es una fuente de trabajo para muchos y la protección que debemos de tener hacia los trabajadores y hacia los alumnos es relevante. Entonces, evidentemente esta temática es apasionante y ahora con esta nueva normalidad aún más. Entonces, derivado precisamente de que tenemos una nueva normalidad y un nuevo reto frente a la contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel global, voy a centrar precisamente esta plática hacia precisamente la nueva normalidad que va a estar ocurriendo en México. Y voy a tratar de explicar qué es esta nueva normalidad, cómo es que está construida y aquellas buenas prácticas mínimas que deberían de ser implementadas en todo centro de trabajo. ¿Okay? No importando, como les decía, si el tamaño, no importando el giro, voy a llamarle de esta manera, incluyendo si es un centro educativo. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a iniciar con este pequeño tema del impacto en el trabajo. La verdad es que esta contingencia sanitaria
que ha sido desarrollada, que fue gestada por un virus que hoy le llamamos coronavirus, pero con precisión, lo que actualmente nos afecta es un virus que se denomina SARS-CoV-2. Esto es coronavirus, es una familia importante de virus, ¿ok? Pero específicamente el que está gestando, el que está creando la contingencia sanitaria, es uno que se le denomina SARS-CoV-2. Evidentemente, este virus ha generado una amenaza importante para la salud pública. Esto es, en todo momento estamos en riesgo de un contagio, y a raíz de esto hay una perturbación a nivel económico y social impresionante. Las pérdidas de trabajo, la pérdida de una cantidad importante de empleos se está gestando a nivel mundial, ¿ok? Y por eso, evidentemente, también tenemos una serie de afectaciones económicas y sociales. Y por lo tanto, ponen en peligro pues, la vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. De forma particular, en el mundo laboral, tenemos una gran responsabilidad, toda vez que tenemos que asegurarnos que el centro de trabajo no geste un brote epidémico y que pueda ser motivo de que se genere alguna inspección o inclusive que exista y se genere la posibilidad de tener que cerrar la fuente de trabajo o la institución derivado de estos brotes, la posibilidad de contagios masivos dentro del puesto de trabajo, dentro de las instituciones. Y por lo tanto, los responsables, los líderes de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una gran responsabilidad el día de hoy para asegurarnos en todo momento que este centro de trabajo no tenga ningún proceso de contagio y que pueda crear a su vez y con ello la posibilidad de que el centro de trabajo cierre o que pueda tener un riesgo como voy a decir, de contagio masivo. Entonces es una gran responsabilidad que tenemos que fungir para poder establecer lo que hoy vamos a llamarle, o más adelante voy a llamarle, el protocolo de seguridad sanitaria. ¿Ok? Bien, continuando un poco con lo que tiene que ver con impacto en el trabajo. Bueno, este documento muy interesante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, del 19 de marzo del 2020, y que prácticamente no ha movido un poco los números, pero siguen prácticamente redondeando las mismas cifras. Desde el 19 de marzo ya estima que para América Latina y el Caribe va a existir una contracción del 1.8% del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Este es un elemento importante, toda vez que, como recordarán, en México, en el año 2019, según el INEGI, se estimó que el crecimiento fue del 0.1%. Esto es, prácticamente no hubo crecimiento. Y por el contrario, en el 2020 va a haber una contracción importante de la economía, va a haber una pérdida importante de empleo y por lo tanto una afectación directamente a la sociedad. Y por lo tanto se ha establecido, derivado de esta contracción, que el empleo o el desempleo en América Latina y el Caribe va a subir 10 puntos porcentuales. Esto es, ¿qué significa? Que de los 620 millones que existen de personas en América Latina y el Caribe, vamos a tener un crecimiento de 185 a 220 millones de personas pobres. México se ha estimado que para el 2020 va a aportar 20 millones de nuevos pobres a América Latina y el Caribe al concluir el año 2020, gestado por el coronavirus. ¿Ok? Y los que van a estar en extrema pobreza va a pasar de 67,4 millones a 90 millones de personas en extrema pobreza, derivado de la pérdida de empleo, de que inclusive los empleos informales están prácticamente detenidos, están parados. Entonces, esto va a llevar a un desastre económico a nivel Latinoamérica, a nivel México, a nivel global. Bien, este mismo informe ha establecido que va a haber una disminución de la actividad económica, toda vez que, a pesar de que en México existe un grupo de empresas denominadas esenciales, en muchos de los casos estas cadenas esenciales no tienen a quién venderle. Entonces, a pesar de que tengan la autorización de poder seguir operando, no existe la continuidad operativa, porque no existe, voy a insistir, a quién venderle finalmente el total de su producción planificada. De igual manera, en este 2020 va a haber una contracción del servicio de turismo. Se calcula que la industria a nivel Latinoamérica se va a contraer un 25%, afectando evidentemente a todas estas regiones, derivado también
de esta contracción económica, hay una interrupción de las cadenas globales de valor, no hay que insistir a quién venderle, y va a haber una caída de los precios de los productos básicos. ¿Por qué? Porque no existe la forma de poder vender, ¿ok? Seguramente recordarán, unas semanas atrás, el precio del crudo, ¿sí?, del petróleo, estaba en números negativos. ¿Qué significaba? Que Pemex en México tenía que pagar para que se llevaran su petróleo. Entonces, hay una contracción y una disminución de los precios de forma impresionante. Y con todo esto, una mayor aversión al riesgo de los inversionistas y empeoramiento de las condiciones financieras globales. Entonces, todas estas situaciones que emitidas por la Comisión Económica para América Latina, pues es un caldo de cultivo para que en todo México y en esta región del mundo, bueno, existe una contracción importante, o insistir al menos del 1.8% del Producto Interno Bruto. Bien, entonces todo esto, ¿sí?, es gestado por una epidemia, por una contingencia sanitaria, la cual se está gestando en este momento. Bien, ¿cómo es que se empezó a gestar esta contingencia sanitaria a nivel global? Puntualizar, vamos a hacerlo en México, ¿sí? Resulta que el 31 de diciembre del año pasado, la Comisión de Salud de Yuan en China empieza a notificar un conglomerado de casos de neumonía que hasta ese momento le denominaba atípica. Esto es, no sabía cuáles eran los orígenes de esta neumonía y que por lo tanto se les denominaba atípica. Estaba fuera de los estándares convencionales. Esto es, deberían existir padecimientos de neumonía, pero estaban fuera de los rangos convencionales. Y es hasta el 31 de diciembre cuando se determina que esta neumonía típica es originada por un coronavirus, de un nuevo coronavirus. Es importante mencionar que los coronavirus, un alto porcentaje de ellos solamente conviven con o se desarrollan en animales y bajo ciertas circunstancias llegan a saltar hacia el ser humano. Y como el organismo del ser humano no reconoce de forma adecuada este virus, regularmente genera estragos importantes, ¿ok? Entre ellos una enfermedad que se le denomina SARS, que es son síndromes respiratorios agudos. Bien, el 30 de enero, prácticamente un mes después de que la Comisión de Salud de Yuan en China determina que existe este conglomerado de casos atípicos, la Comisión de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud establece que es un brote, y a este brote nuevo le denomina 2019 nCoV. Esto es el nuevo coronavirus o novel coronavirus, ¿ok? Y por lo tanto, constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional denominada ESP nivel 2. ¿Qué significa? Que evidentemente es un riesgo importante a nivel mundial y es la sexta ocasión que la Organización Mundial de la Salud establece un nivel de emergencia de esta categoría. Para ello, prácticamente un mes después también, el 29 de febrero, la Secretaría de Salud en México anuncia el primer contagio de un hombre de 35 años que llega a la Ciudad de México proveniente de un viaje a Italia. Y a partir del 29 de febrero inicia el derrotero de México para transitar por todo la contingencia sanitaria que hoy está en fase 3. Esto es, tenemos prácticamente más de 100 días que estamos viviendo una contingencia sanitaria que no se le ve fin, ¿ok? Bien, el 11 de marzo también la Organización Mundial de la Salud caracteriza por fin claramente esta contingencia y la determina como una pandemia. Esto es, por su extensión territorial a nivel global, determina que hay presencia de la enfermedad en todos los países del mundo, por lo tanto ya la caracteriza como una pandemia, y a la infección, al virus, particularmente a este coronavirus, le denomina SARS-CoV-2. Y a la enfermedad que crea este virus se le denomina COVID-19. Entonces tenemos un virus que se llama SARS-CoV-2 y que genera una enfermedad denominada COVID-19. ¿Ok? Y bueno, el 21 de abril, México declara el inicio de la fase 3 de la epidemia por COVID-19. Y a partir de este 29 de abril hasta el día de hoy, de 11 de junio, seguimos en la misma fase.
En este lapso, México ha emitido una importante cantidad de decretos. Voy a mencionar 3 que son preponderantes, que toda institución, todo centro de trabajo debe tener en mente. Voy a insistir, todos son importantes, pero son 3 que son medulares. El primero es emitido el 30 de marzo, ¿ok? En el cual es un acuerdo en donde se inicia o se declara una emergencia sanitaria y por lo tanto el inicio de la contingencia por causas de fuerza mayor que genera el virus SARS-CoV-2. ¿Ok? Bien, el siguiente es decreto o acuerdo legal que es emitido y que toda institución debe de tomar en cuenta. Fue emitido el 14 de mayo, en el cual declara el gobierno federal el inicio de la nueva normalidad. Esto es empezar a planificar cómo las instituciones tienen que regresar a condiciones normales de trabajo. ¿Ok? Bien, entonces se llama la nueva normalidad y es una estrategia de reapertura. Y la intención es que hoy veamos esa estrategia de reapertura. ¿Ok? Esta estrategia de reapertura es reforzada con un decreto que es emitido el 29 de mayo, esto es prácticamente 11 días atrás, en el cual es un acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura a actividades de las actividades económicas. Este es el último acuerdo y es un acuerdo medular porque es un documento en el cual ya genera responsabilidades legales a las instituciones, centros de trabajo que van a reiniciar su actividad económica. ¿Ok? Y vamos a hablar un poco acerca de cómo es que se gesta este acuerdo del 29 de mayo. Bien, entonces como ya lo vimos, estamos viviendo prácticamente 11 días de algo que el gobierno federal le llama la nueva normalidad. Ojo, un punto importante es que a México no se le ocurrió la nueva normalidad. Esto es, prácticamente es un adjetivo que a nivel internacional se ha gestado. Esto es, todos los países están viviendo nuevas normalidades. ¿Ok? Bien, esta nueva normalidad en México está compuesta por 3 etapas. ¿Ok? Por 3 etapas. Y esas etapas fueron descritas por una serie de escenarios, que aquí los vemos. ¿Ok? Que son importantes y a mí me parece interesante comentarlos, que es prácticamente la Secretaría de Salud en conjunto con el IMSS y la Secretaría del Trabajo han desarrollado 3 tipos de escenarios. En los 3 tipos de escenarios no son nada alentadores. ¿Qué significa? Que seguramente, como han observado, como han escuchado, existe el alto riesgo que existan fases 3 en determinados momentos del año, de los meses alrededor del año 2020, de lo que nos resta, 2021 e inclusive el 2022. ¿Qué significa? Que vamos a estar en un vaivén de elevación de contagios. ¿Ok? Estos son los escenarios que se tienen. ¿Ok? Y en todos, evidentemente, como lo pueden ver, son complejos. Bien, esas fases de reapertura o de la nueva normalidad, como les dije, son 3. Una de ellas es la etapa 1, que es la apertura de los municipios que el gobierno les llamó de la esperanza, que debieron de haber aperturado sus operaciones el 18 de mayo, pero prácticamente ninguno abrió, se mantuvo en aislamiento. De eso no vamos a hablar, simplemente eran territorios dentro del país que por sus condiciones no tenían muy bajos contagios, ¿ok? Pero a final de cuentas ellos ya pueden empezar a aperturar operaciones. La etapa 2 ya concluyó, que fue del 18 al 31 de mayo, en el cual todas las organizaciones, centros de trabajo, instituciones, etcétera, tuvieron la oportunidad de prepararse para poder realizar una reapertura, la cual no se pudo llevar a cabo de forma adecuada, toda vez que el país está en colores rojos. ¿Por qué? Porque la etapa 2 se liga con la etapa 3, evidentemente, y es la creación de un semáforo por regiones, en el cual nos vamos a meter ahí un poco más de tiempo. ¿Qué significa? Que hasta antes del 1 de junio, las indicaciones que existían para poder realizar actividades venían todas del gobierno federal. A partir del 1 de junio, ¿sí? Y participa o se incluye el estatus del gobierno estatal, ¿ok? Y por lo tanto empiezan a operar los semáforos, voy a llamarle por regiones o locales, ¿ok? Bien,
Este semáforo, como seguramente ya muchos lo han observado, consta de 4 colores, que es rojo, naranja, ámbar y verde. Entonces, prácticamente todas las regiones hoy en México están en nivel máximo. ¿Qué significa? Que solo van a poder operar actividades determinadas esenciales, incluyendo minería, construcción y la fabricación de equipos de transporte, entre los cuales destaca la fabricación de automóviles. Hoy estamos en ese nivel y nadie puede aperturar fuera de actividades esenciales. Tenemos el nivel alto, que son operaciones, actividades esenciales y reducidas en no esenciales, y sigue habiendo un máximo cuidado de trabajadores o de personas vulnerables. En el nivel ámbar, nivel medio, hay actividades acotadas en el espacio público. Esto es, ya empieza a haber apertura de, por ejemplo, cines, de parques, de zoológicos, para poder realizar actividades en espacios públicos, así como centros comerciales. Y en el nivel verde prácticamente se aperturaría todo. Entonces, hoy estamos lejos de estar en un nivel bajo, en un nivel de semáforo verde. Evidentemente, los colegios, cualquier tipo de escuela, ¿sí?, incluyendo universidades, podría realizar la apertura hasta que el nivel de alerta esté en nivel verde. Entonces, voy a insistir, estamos lejos de poder llegar todavía a esos niveles de protección, a esos niveles de alerta. Entonces, vamos a tener que seguir tomando y dando clases a nivel distancia, ¿ok? Utilizando precisamente las tecnologías de la información, ¿ok? Ese es los niveles de alerta. ¿Eso es qué significa? Esto es importante porque si nosotros laboramos en un centro de trabajo, significa que si yo, por ejemplo, estoy en la Ciudad de México y voy a entregar un producto terminado en Querétaro, si de repente, en algún momento, el Estado de México pasa de un nivel, voy a llamarle ámbar, ¿sí?, a un nivel máximo por nivel de contagio, significa que me van a cerrar y yo no podría entregar. Por eso la importancia de que en las instituciones, centros de trabajo, se cuiden los niveles de contagio, toda vez que si no soy una actividad esencial, tengo el riesgo de que me cierren la operación de un día para otro, derivado de la elevación del nivel de alerta regional, ¿ok? Entonces, esa importancia. Bien, ¿cuáles son los principios rectores bajo los cuales esta nueva normalidad funciona? Son 4 y son muy importantes. El primer eje rector por el cual las empresas van a empezar a reaperturar, ¿sí?, es privilegiar la salud y la vida. ¿Qué significa? Que ya lo comentamos en un principio, es responsabilidad de las instituciones, ante todo, cuidar a los trabajadores y a todas las personas que acuden de forma regular al centro laboral o a la institución. Tenemos que privilegiar la salud y la vida por sobre cualquier apertura de una institución. El siguiente también es relevante, toda vez que debe existir un proceso de solidaridad y no discriminación. ¿Por qué? Porque existe el riesgo que en cualquier instante tengamos dentro de la institución personas que sean sospechosas o confirmadas de COVID-19. Entonces debe de haber un proceso de solidaridad y no discriminación a eso. Hay que recordar que en México existe la Ley Federal del Trabajo y que ya genera una serie de lineamientos sobre evitar violencia, evitar hostigamiento, etcétera, etcétera. Otro eje rector es tratar de reforzar la economía y la eficiencia productiva para que las instituciones que tengan la necesidad de tener que aperturar para seguir manteniendo su proceso productivo, lo hagan de la mejor manera, evitando tener en todo momento una fuente de contagio. Y la última, la responsabilidad compartida, que significa que toda institución debe de compartir con el gobierno esa responsabilidad de poder proteger el primer eje rector, que es la salud y la vida de las personas que están acudiendo de forma regular a esta institución, a este centro de trabajo. Entonces, son los principales ejes rectores, ¿ok? Bien, algo que es importante es que a nivel global, o a nivel México, perdón, a nivel México, existe una página que ustedes pueden tener acceso que se llama coronavirus.gov.mx, en el cual el gobierno federal va a estar dándole seguimiento a cómo se está desarrollando este brote epidémico en el país. Entonces, se pueden observar, no toda la información que viene aquí, pero hoy el gobierno está dándole seguimiento
a todas las instituciones, a todos los niveles, que significa que vamos a poder ver en la página coronavirus.gov.mx cómo se desempeña o cómo se está desarrollando el brote epidémico a nivel país y también a nivel estado y municipio, ¿ok? Entonces le están dando seguimiento. Y no vamos a, perdón, no vamos a tener acceso a esta información, pero el gobierno la tiene, en el cual se está dando seguimiento a nivel institución. ¿Qué significa? Que el gobierno está vigilando empresa por empresa para asegurar que ésta no tenga un brote epidémico. No sé si estuvieran enterados, pero la Secretaría del Trabajo la semana pasada, el día viernes, comentó que ya tienen identificado 40 centros de trabajo, los cuales tienen niveles altos de epidémicos y van a ser inspeccionados para asegurar que ellos tengan institucionalizado, esto es implementado, un protocolo de seguridad sanitaria. Si no existe un protocolo de seguridad sanitaria, esta institución tiene el riesgo de ser cerrada porque no tiene un nivel de protección de seguridad que establezca la protección de los trabajadores, de las personas que están acudiendo de forma regular. Entonces, el gobierno está dándole seguimiento centro de trabajo por centro de trabajo, institución por institución, para asegurar que los brotes epidémicos no se gesten dentro de esa institución y el riesgo es que tengan una visita por parte de la autoridad competente laboral para asegurar que estos brotes epidémicos se detengan. Y voy a insistir, si en algún momento se detecta que no se está cubriendo, no se está cumpliendo de forma adecuada un protocolo de seguridad sanitaria, existe el riesgo del cierre, de la clausura de la institución. ¿Ok? Bien. Como ya les comentaba, uno de los puntos importantes que tiene esta nueva normalidad es el acuerdo del 29 de mayo, en el cual les muestro la carátula, que es el acuerdo porque se establecen estos lineamientos técnicos específicos. Estos lineamientos técnicos específicos es interesante que los lean todas las instituciones, todos los centros de trabajo, porque pide tres cosas importantes y medulares. Una es, el centro de trabajo se tiene que categorizar. Esa categorización, para poder saber el tamaño de la empresa o del centro de trabajo de la institución, va a estar caracterizada por 4 componentes. ¿Qué tipo de actividad realizan? ¿Cuál es el nivel de riesgo epidemiológico que tienen derivado de el tamaño del centro de trabajo? Esto es, cuántos trabajadores están adscritos a ese lugar, más características internas. Con estos 4 componentes se va a establecer la categorización de la institución. ¿Ok? Esa institución tiene la obligación de tener un protocolo de seguridad sanitaria. Ese protocolo de seguridad sanitaria es el primer documento que el gobierno, que la autoridad va a empezar a inspeccionar. Ese protocolo son una lista de lineamientos que debe de tener como mínimo una institución para poder minimizar la posibilidad de contagios. Y una obligación es que se genere una lista de medidas. Esto es, este acuerdo viene compuesta por listas de medidas. Esto es una lista de verificación, ¿sí? De tiene, no tiene. Esto es básicamente dicotómica para poder asegurar que todo centro de trabajo, en el instante que quiera regresar a la operación, tome esta lista de medidas y determine si realmente las cumple. Si no las cumple, existe el riesgo que el gobierno, en el caso de una inspección de la autoridad, cierre la operación. Entonces, esta es una obligación legal que tiene todo centro de trabajo: categorizarse, tener un protocolo de seguridad sanitaria y una lista de medidas a cumplir como mínimo. Bien, esta estrategia de protocolo de seguridad sanitaria tiene este derrotero, esto es, debe tener una planeación, donde yo tengo que establecer cómo tengo que desarrollar ese proceso, ¿sí? Ese protocolo de seguridad sanitaria, esos pequeños lineamientos. Debo tener información y capacitación de todo el personal dentro de la institución, ¿ok? Debo de establecer medidas de prevención a los brotes, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Debe de tener una cantidad importante de políticas temporales. ¿Qué significa? Pues como ya sabemos que derivado del brote epidémico, pues una cantidad de nuevos lineamientos se han tenido que desarrollar para la institución, para el centro de trabajo, y eso se convierte en políticas temporales. Evidentemente, un centro de trabajo podría
retirar en cualquier instante si piensa que ya no son necesarias. Pero necesitamos tener políticas temporales y de forma reiterada tener vigilancia y supervisión de que estas políticas y estas medidas de prevención se están cumpliendo. De tal suerte, voy a insistir, que la institución o centro de trabajo no sea un punto de brote epidémico. Bien, este protocolo de seguridad sanitaria viene desarrollado, viene planteado de algo que nosotros denominamos la jerarquía de control, muy utilizada en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el primer punto es, para nosotros evitar que se gesten estos brotes epidémicos, debemos de crear la eliminación del peligro. Esa eliminación es quedarse en casa. Esto es, si nosotros nos aseguramos de mantenernos siempre en casa, el riesgo del contagio es mínimo. ¿Por qué? Porque no nos estamos exponiendo. El siguiente es la sustitución, que significa el uso de tecnologías en el trabajo, en lo que hoy le denominamos el teletrabajo o que muchas instituciones le llaman el home office, que significa tener los recursos y los elementos tecnológicos para poder desempeñar mi actividad lejos del centro de trabajo y poder desempeñarla en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se le denomina el teletrabajo, el uso de tecnologías en el trabajo. Hoy sabemos y nos damos cuenta que una cantidad importante de actividades se pueden desarrollar sin problema, sin presentarse al centro laboral. El siguiente es el control de ingeniería, que significa empezar a implementar medidas para asegurar que las personas que irremediablemente tengan que acudir a la institución, al centro de trabajo, asegure que no tengan un brote epidémico, que no sufran un contagio. ¿Cuáles pueden ser? Sistemas de limpieza y sanitización, que continuamente tengamos este tipo de actividades y el uso de barreras físicas. Esto es, si por algún momento no puedo cumplir algún elemento, debería de implementarse barreras físicas que eviten que yo pueda tener ese potencial contagio, esa potencial exposición. El siguiente es el control administrativo, es decir, cómo desde el punto de vista de esas medidas, de esas políticas temporales, me van a asegurar que se minimice ese contagio. ¿Qué tipo de medidas de control administrativo? Es el distanciamiento social, el 1.5 metros, ¿ok? Que se ha establecido como la sana distancia, ¿sí? Inclusive en México se instituyó lo que se le denominó la jornada de sana distancia, ¿ok? Ese distanciamiento social que debemos de tener para evitar tener contagios. El otro es evitar aglomeraciones de trabajadores y el desarrollo de primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Porque una cantidad importante también de trabajadores que fueron distanciados de forma convencional, fueron aislados del trabajo, pues en muchos casos pueden desarrollar problemas de salud mental, tal vez cuadros de depresión, ansiedad, estrés, y por lo tanto deberíamos de tener un programa de salud mental y puntualizado con unos elementos de primeros auxilios psicológicos. Y finalmente, el uso de equipo de protección personal, uso de cubrebocas o mascarilla. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que es importante tomar en cuenta esta pirámide de jerarquía de control, toda vez que entre más nos aseguramos que el trabajador se quede en casa, la posibilidad de tener contagios es mínima también. Entre más me pegue pensando que el equipo de protección personal me va a asegurar, va a ser menos efectivo. El equipo de protección personal es importante, es relevante, es algo que se debe de institucionalizar, que debemos de usar en todo momento cuando estemos en riesgo de estar en aglomeraciones, pero es menos efectivo. Entre más me quede en casa, las medidas de seguridad pueden ser más efectivas, más de protección. Bien, esta jerarquía de control sirvió para que en conjunto se pudieran crear estas listas de medidas, ¿ok? Comentamos ya que en las instituciones, los centros de trabajo deben de tener estas medidas de seguridad sanitaria para que se tenga un retorno saludable, vigilado, gradual y escalonado al trabajo. Esta lista de medidas, ¿ok? Que viene en el acuerdo, van a estar prácticamente desarrolladas de tres grandes pilares. El primero es la promoción de la salud,
el segundo es la protección de la salud y el último es la vigilancia y la supervisión. ¿Ok? Entonces, la protección de la salud va a estar conformada por el programa de sana distancia, el control de ingreso y egreso del personal, medidas de prevención para evitar contagios, el uso de equipo de protección personal y algo que no viene dentro del sistema de protección a la salud propiamente, pero que viene incidiendo en todo y lo agregué, es la capacitación y sobre todo la conciencia. La conciencia que debemos de crear todos, derivado de que debemos de saber y entender que el riesgo de contagio es latente en cualquier instante y que esta nueva normalidad no significa que por decreto presidencial se acabaron los contagios. Significa que es necesaria la reactivación económica y que vamos a estar exponiéndonos a el contagio derivado de este accionar económico. Estos tres pilares, como ya les dije, promoción de la salud, protección y vigilancia y supervisión, tienen la base fundamental de poder establecer medidas de protección a los grupos vulnerables, a los grupos que sabemos que al tener una comorbilidad tienen el riesgo importante de desarrollar la enfermedad de forma abrupta, de forma grave e inclusive llegar a la muerte. Entonces, esa es la intención, son tres pilares que sostienen todo el sistema de la nueva normalidad. Voy a insistir, promoción y protección de la salud y la vigilancia y la supervisión. Estos tres pilares, ¿ok?, van a conformar el programa o el protocolo de seguridad sanitaria. Bien, entonces, este programa, este proceso, o esos tres pilares vienen a crear la nueva normalidad. Esta nueva normalidad, como ya le dijimos, va a estar puntualizada por promoción y protección de la salud y el seguimiento. Y aquí vamos a platicar un poquito sobre esas medidas que debemos de asegurar se establezcan en las instituciones y centros de trabajo, en casa inclusive, o en cualquier lugar donde estemos presentes. ¿Por qué? Porque esta nueva normalidad va a venir a afectar la forma en la cual vivimos. Bien, ¿qué medidas debemos de implementar en una institución, en un centro de trabajo como promoción de la salud? Primero, asegurar que el personal cubra cursos de capacitación. Esa es una obligación de toda institución y centro de trabajo. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, las áreas responsables dentro de los centros de trabajo deben de tener un programa de capacitación dirigido hacia que los trabajadores, los empleados y todas las personas que acuden de forma regular entiendan y tengan conciencia de la importancia de poder cumplir las políticas temporales, ¿ok? Y qué es la nueva normalidad, de qué se compone esta nueva normalidad. Evidentemente, estos cursos de capacitación deben asegurar la sana distancia. Por lo tanto, deberán ser cursos en línea, como los que estamos ejecutando en este momento, comunicaciones electrónicas, trípticos, pizarras de información, etc. Pero el pilar de la promoción de la salud es que el trabajador y todos los asistentes, incluyendo en el caso de instituciones educativas, los alumnos, entiendan qué es la nueva normalidad y que cuando se instituya, cuando regresemos a condiciones normales, a clases presenciales, vamos a seguir estando en una nueva normalidad. ¿Qué significa? Que ya no estamos regresando a lo que antes conocíamos. Es una nueva forma de vivir, ¿ok? Y la gente, los trabajadores y los alumnos deben de entender que hay una nueva normalidad, ¿ok? Que el mundo ha cambiado, ¿ok? ¿Cuándo vamos a regresar al mundo que conocíamos o condiciones, voy a llamarle, completamente normales? No lo sabemos, ¿ok? No lo sabemos. ¿Qué otra cosa debe de incluir la promoción de la salud? Concientizar a todos sobre las prácticas seguras en traslados cuando estamos en sitios públicos y en todos los procesos de relaciones sociales. ¿Qué significa? Como ustedes saben, al menos para la Ciudad de México y prácticamente para todo el país en México, es obligatorio el uso de cubrebocas. Es obligatorio el lavado frecuente de manos, evitar fomites, vamos a ver más adelante eso, y evitar aglomeraciones, evitar lugares en donde pueda potencialmente generarse y gestarse contagios. Y por lo tanto, reforzar comunicaciones electrónicas. ¿Qué significa? Que si en algún momento regresamos a condiciones de operación, a pesar de que físicamente estemos en el mismo sitio, deberíamos de reforzar las comunicaciones electrónicas.
a pesar de que estemos en el mismo lugar, ¿sí? En la misma institución, deberíamos de privilegiar el uso de teléfonos, el uso de conexiones electrónicas como es, en este caso, Zoom o cualquier otra forma de podernos comunicar para evitar estar en aglomeraciones. Siempre yo les comento en alguna institución que cuando se pueden juntar más de 2 personas, eso es una aglomeración. Deberíamos de trabajar de forma aislada para evitar tener contagios. Bien, ¿qué otras cosas? Evidentemente, sugerir cambios en el estilo de vida de todos nosotros, cuando estemos en la institución, cuando estemos en un centro de trabajo, cuando estemos en casa. ¿Qué significa? Que hoy todo el mundo debería de hacer uso de gel antibacterial, ¿ok? Aunque está mal ahí escrito, ¿ok? Tenemos de tener gel antibacterial para que en todo momento estemos haciendo uso de este. ¿Ok? En algún momento se nos dijo que la concentración mínima que debería de tener el gel antibacterial es del 70%. La nueva normalidad ha establecido y descrito que hasta en un 60% de concentración de alcohol podría ser válido. ¿Ok? Otro es la limpieza continua de los teléfonos móviles, toda vez que es un punto de contagio, toda vez que también todos los teléfonos ya en estos momentos prácticamente son de tipo touch de carátula. Entonces, son un punto de potencial contagio. Aunque no lo pide como uso obligatorio la nueva normalidad, es importante recordar que el uso de alhajas, corbata, aretes, barba y bigote son fomites, son puntos en los cuales se pueden desarrollar o gestar o se pueden acumular microorganismos y que por lo tanto deberían de evitarse en todo momento. El uso de alhajas debería de ser ya prohibido, o insistir aretes, y otros puntos en los cuales puedan ser acumulación de bacterias, así como corbatas, barba y bigote. Mantener la sana distancia en todo momento y el uso de equipo de protección, que podrían ser gafas de protección o de prescripción. Si yo simplemente utilizo lentes, esos lentes ya me pueden servir de protección a los ojos, así como el uso de cubrebocas o respirador en el caso de que sea necesario. Y por lo tanto, no tocar también la cara, con énfasis en ojos y boca. Entonces, son elementos de promoción de la salud para evitar que en algún momento tengamos elementos que puedan ser de contagio. ¿Ok? En protección de la salud vienen algunos elementos que es importante tomar en cuenta. El primero es la sana distancia. Hay que recordar que debemos de tener un alejamiento de 1.5 metros, pero esa sana distancia se puede romper en algunos puntos, que es sobre todo cuando realizamos viajes. Entonces se hacen algunos énfasis en estos viajes, en estos usos de transporte. Entonces hay que recordar que tenemos nosotros un semáforo. Ese semáforo, pues ya dijimos que es rojo, naranja, ámbar y verde. Entonces, si yo utilizo un bus, un microbús o cualquier otro elemento más pequeño como una van de transporte o un vehículo personal, un vehículo privado, estos son los elementos recomendados para su uso. ¿Qué significa? Que si en algún momento nosotros hacemos uso de autobuses o de vans para podernos transportar, en el caso de que el semáforo territorial esté en rojo, estos deben ser ocupados máximo en un 50% de su capacidad. Y ahí se empieza a trasladar o empieza a mejorar el porcentaje de capacidad hasta que en algún momento el semáforo esté en verde. ¿Ok? La capacidad máxima de un autobús sería del 100%. En el caso de una van sería de estado libre, al igual que en un vehículo. En otros casos, un vehículo particular debería de ser de 3 personas. No es obligatorio, es una sugerencia para el caso de vehículos privados. En el caso de autobuses, sí existe un lineamiento, al menos para la Ciudad de México, sobre el porcentaje máximo de capacidad. ¿Ok? Entonces hay que respetar la sana distancia. De igual manera, en instituciones, centros de trabajo, evitar el hacinamiento en espacios. ¿Cómo? Garantizando la disponibilidad también de agua potable, jabón, papel higiénico, gel a base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos. Esta es una obligación legal. El acuerdo que acabamos de ver del 29 de mayo establece como obligación de todo centro de trabajo, de toda institución, ¿sí?, mantener agua potable, jabón, papel higiénico, gel a base de alcohol y toallas desechables en los sanitarios o inclusive en estaciones de lavado de manos. ¿Ok? Y
También es obligatorio establecer horarios alternados de comidas, uso de baños, vestidores, casilleros, etcétera, para reducir el contacto entre personas. ¿Qué significa? La intención es que en horarios de entrada dentro de una institución se evite en todo momento la aglomeración de personas. Entonces, se tiene que establecer en algún momento estrategias para evitar que exista, derivado de los horarios de ingreso o de cambios de turno, este hacinamiento, esta aglomeración de personas en el centro de trabajo. ¿Ok? Bien, otro punto importante que tenemos también es el uso de controles de ingreso y egreso. ¿Qué significa? Que debemos de mantener la medición de la temperatura corporal, recordando que la temperatura que nos han marcado relevante y que debería de generar una alerta es de 37.5 grados centígrados. Entonces, debemos de establecer en toda institución un control del ingreso y del egreso del personal, y ese control va a estar modulado por la determinación de la temperatura corporal. ¿Ok? Es importante recordar y saber, seguramente se han dado cuenta, que regularmente este punto medular de control de ingreso regularmente se le asigna a un tercero, que regularmente en todas las instituciones y centros de trabajo se le deja al guardia de vigilancia, al guardia de seguridad. Entonces, sí, no está mal, pero si es este guardia el que va a estar revisando este control de temperatura, debería de tener una capacitación, aunque sea sencilla, pero del uso del equipo que va a utilizar, perdón, y que tenga la conciencia de la importancia de la medición, ¿ok? La importancia de que la temperatura corporal debe de ser una, y que en caso de que no se cumpla, dar aviso a una detonación de un protocolo. Esto es una serie de lineamientos que diga qué hacer en caso de que una persona que arribe al centro de trabajo o institución presente síntomas de coronavirus o de COVID-19. ¿Qué significa? Que tenga temperatura de 37.5 grados o más, que tenga síntomas respiratorios, etcétera, etcétera. Es qué va a ser el centro de trabajo cuando una persona llegue con síntomas. ¿Ok? Por eso es el control de ingreso. Si no hay conciencia sobre esa situación, simple y sencillamente la persona que hace la determinación de temperatura podría hacerla y permitir el acceso. Entonces, debemos de tener un robusto sistema de control de ingreso y egreso del personal. ¿Ok? Otra medida para evitar contagios, de prevención de contagios establecida por los decretos, ya lo platicamos un poquito, pero es la obligatoriedad de la institución a acceder a materiales de limpieza, como mínimo, voy a insistir, agua, jabón, papel toalla y gel antibacterial, ¿ok? E inclusive el uso de tapetes sanitizantes. ¿Qué significa? Que yo debería de tener un tapete con un producto, aparte de limpieza, que me ayude a sanitizar el calzado cuando estamos ingresando a una institución, ¿ok? Entonces debería de tener esas medidas de prevención de contagios. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Seguramente lo han observado cuando vamos hoy a un supermercado a hacer algunas compras. Desde el ingreso, el vigilante está entregando el uso de gel antibacterial. ¿Ok? Entonces, esa es una obligación legal ya. Otra obligación es el desarrollo de un protocolo de limpieza. ¿Ok? Es importante recordar y tener en mente que esta medida de seguridad y salud en el centro de trabajo se establece toda vez que la vida y supervivencia del COVID-19 o del SARS-CoV-2, perdón, es diferente en cada superficie. Entonces, por ejemplo, en aerosoles se da hasta 3 horas. ¿Qué significa? Que cuando estamos hablando, platicando y yo de repente tengo esta emisión de gotículas, el virus puede sobrevivir en esa gotícula hasta 3 horas. Entonces, por eso la importancia del lavado de manos y el lavado de superficies. Por ejemplo, en monedas puede sobrevivir hasta 4 horas. En plástico, de 2 a 3 días. En cartón, más de 24 horas. Y el acero, hasta de 2 a 3 días. Entonces, por eso la importancia de tener un protocolo de limpieza. ¿Qué significa? Que de forma permanente debemos de tener un protocolo, un sistema, unas medidas implementadas para la limpieza exhaustiva de todos los elementos en los cuales pueda tener contacto
y el virus pueda sobrevivir, ¿ok? Evidentemente, ese protocolo de limpieza debe de incluir el uso de alcohol, ¿ok? Y el uso, que es muy accesible, de hipoclorito de sodio, que se denomina que debe estar al 0.5% al menos, esto es 5,000 partes por millón. Y esta es una tabla que regularmente se utiliza para poder crear esta dilución. ¿Qué significa? Que para yo poder tener una solución de 1 litro, de 1000 mililitros, ¿ok? Para riesgos bajos, para yo alcanzar esta dilución mínima recomendada, que es del 0.5%, yo debería de tener 995 mililitros de agua contra 5 mililitros de hipoclorito de sodio. Con esa dilución, yo puedo iniciar a hacer la destrucción del SARS-CoV-2. Si yo me siento con mayor riesgo, yo podría aumentar la concentración a 10 mililitros y con un riesgo alto se podría crear una dilución con 100 mililitros de hipoclorito de sodio con 900 mililitros de agua. Estas son las concentraciones típicas que se utilizan para que el hipoclorito de sodio pueda destruir el SARS-CoV-2. Evidentemente hay sustancias químicas más profesionales para poder realizar una correcta limpieza, pero voy a insistir, el más accesible, el más barato es el hipoclorito de sodio y en este caso el alcohol etílico o isopropílico, en algunos casos que nos van a ayudar con esto a la destrucción del virus. ¿Ok? Bien. Otro eje fundamental es el uso de equipo de protección personal. ¿Qué significa? Que en todo momento, dentro de una institución, de un centro de trabajo, e inclusive cuando salgo a la calle, es prácticamente ya obligatorio y parte de mi outfit, parte de mi vestimenta, el uso de protección personal. Esto va a depender de la actividad, de muchas otras situaciones, pero se recomienda utilizar en muchos de los casos, no siempre, guantes desechables, sobre todo cuando yo sepa que estoy en riesgo. Careta, aquí dice fácil, debe ser facial, careta facial, ¿ok? Que evite que una posible gotícula tenga contacto con mis ojos. Gogles, ¿ok? O gafas de seguridad o de prescripción. Esos últimos tres van a evitar que gotículas lleguen a tener contacto con mis ojos, ¿ok? Y finalmente, el uso de cubrebocas o respirador, ¿ok? Bien. ¿Qué significa? Que básicamente puedo yo tener un cubrebocas. ¿Cuál es la recomendación del cubrebocas? Es un cubrebocas de triple capa, ¿ok? Que básicamente es muy parecido a este, ¿ok? Es muy fácil ya de conseguir. Entonces yo lo que necesito es un cubrebocas de triple capa. También existe, que básicamente son desechables, aunque también existen los lavables de neopreno, los de tela que son desechables, se pueden utilizar sí, ¿ok? Pero es importante recordar que si por el uso se humedece, derivado de mi saliva, ¿ok? Es importante que ese cubrebocas sea sustituido, ¿ok? Entonces, ¿se puede utilizar? Sí, pero es importante, voy a insistir, en el caso de que sea humedecido por mi saliva, que sea sustituido de forma inmediata. ¿Ok? También puedo utilizar otro tipo de respiración o de equipo de protección personal, que son respiradores KN95, que son los más accesibles en estos momentos en México. Evidentemente, uno más profesional es el respirador libre de mantenimiento N95, pero bueno, como sabemos, ha sido muy complejo en estos días encontrar, y caro aparte, encontrar un respirador certificado N95. Entonces, lo más accesible es tener un KN95, que regularmente son de este tipo y traen su marca, KN95. Entonces, el tipo de equipo de protección respiratorio convencional y recomendado para su uso, ¿ok? Entonces, esto es lo que se tiene y es recomendable que todos nosotros ya llevemos con nosotros en todo momento un kit de seguridad. Un kit que nos ayude a poder realizar actividades en espacios públicos, como puede ser, por ejemplo, guantes en el caso de que tenga sospecha de estar en un lugar con contagio, un respirador o un cubrebocas y alcohol gel, así como inclusive medidas de seguridad. Es un kit que ya prácticamente debería formar parte de los elementos y materiales que viajen con nosotros para evitar tener un contagio. Hay que recordar que para la Ciudad de México y el Estado de México, es obligatorio el uso de cubrebocas o respirador, ¿ok? Entonces, ya deberíamos de tener un kit de seguridad para nuestras salidas de casa, ¿ok?
Bien, entonces, esto prácticamente lo que acabamos de ver hasta aquí forma parte de lo que es las condiciones mínimas del protocolo de seguridad sanitaria. Evidentemente hay más medidas que se tienen que establecer, que se tienen que implementar derivado del tipo de institución que soy, ¿ok? Todas estas medidas como mínimo deberían de formar parte de un documento legal que se le denomina protocolo de seguridad sanitaria. Esto es importante porque una obligación que establece el acuerdo que acabamos de platicar del 29 de mayo es que toda institución que es o centro de trabajo que es clasificado como esencial tiene la obligación ya de entrar a una plataforma de trabajo y plasmar o compartir el protocolo de seguridad sanitaria con la autoridad de salud para que se le otorgue una autorización de retorno a la nueva normalidad o de apertura de las condicionantes de trabajo. Y todo centro de trabajo que vaya a iniciar actividades debe de tener un protocolo de seguridad sanitaria, ya lo dijimos, basado en 3 ejes: la promoción de la salud, la protección de la salud y la vigilancia. ¿Cómo se van a asegurar? Ustedes vigilan el adecuado cumplimiento y seguimiento de los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Esos son los documentos que deben de tener. Estos son algunos de las medidas recomendadas para su cumplimiento y que vienen todas establecidas en un acuerdo que ahora se convierte en una obligación legal, ¿ok? Para poder realizar y poder aperturar actividades en algún momento dentro de las operaciones. ¿Ok? Bien. La verdad es que creo que fui bastante alineado con el horario. Entonces, esto es básicamente lo que es la seguridad y higiene en los centros de trabajo ante la nueva normalidad. ¿Ok? Entonces me despido prácticamente con una frase que por ahí ya comenté en un webinar parecido el 28 de abril, que establece que el mundo que conocíamos por nuestro descuido y arrogancia se ha perdido. Esto es bien importante. Esto es, esta nueva normalidad viene a plasmar una forma diferente de poder vivir y trabajar, estudiar, etcétera, etcétera, y de convivir, ¿ok? Porque ya se perdió. ¿Cuándo vamos a recuperar el mundo que conocíamos? No lo sabemos. No sé cuántos años va a tardar para poder regresar a una nueva normalidad, a una normalidad real o una normalidad que la que conocíamos, ¿ok? Entonces, derivado de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de exponernos, el mundo se perdió, ¿ok? Por lo tanto, desde lo laboral, ¿sí? Tenemos la obligación de construir un mundo nuevo, ¿ok? Que ahora debe ser seguro, debe ser decente y más que nunca debe ser ahora saludable. Tenemos la obligación, ¿ok? De tener que implementar las medidas de seguridad y salud necesarias para asegurar que todas las instituciones y centros de trabajo no sean un foco de contagio, ¿ok? Lo cual sería lamentable. ¿Ok? Y bueno, con eso yo concluyo la presentación del día de hoy. Creo que abriríamos la mesa a preguntas y respuestas. Gracias. Buenos días. Le agradecemos al maestro Pintor su excelente ponencia. Iniciaremos, como bien lo dijo, la ronda de preguntas, recordando que se tratará de dar respuesta a la mayor cantidad posible en la medida que el tiempo nos lo permita. Me permitiré leer un comentario del doctor Ramiro con respecto a esta situación del regreso a la nueva normalidad. Ayer fue muy oportuno el mensaje del señor rector, en donde se toma en consideración lo complejo de nuestra institución en variables de cada dependencia y lo trascendental de las actividades que la UNAM realiza. Ya entrando a preguntas, maestro, analizando el semáforo y la incorporación a las actividades, así como las medidas hacia la nueva normalidad, ¿cómo podemos trabajar con las personas que no creen sobre la pandemia? Esta es una pregunta bastante, perdón, tenía cerrado el micrófono. Es una pregunta bastante interesante porque pareciera increíble, pero una cantidad importante de grupo de personas, impresionante, sigue pensando en que no existe esta pandemia, esta contingencia sanitaria y que se deriva de otras instituciones o de otras situaciones. La verdad es que no nos queda más que tratar de concientizar a estas personas, ¿ok? Estableciendo estrategias de poder darles a conocer la realidad
pero lo más importante es que si no logramos, desde mi punto de vista, llegar a convencerlas, también tenemos obligación propia, que es protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, asegurar que no sufran estos contagios, ¿ok? Derivado de esto. Por desgracia, me parece que cada día las personas que ya no creen se van disminuyendo, toda vez que prácticamente podría decir que no hay familia en México que no haya ya tenido la mala fortuna de tener una persona positiva, sospechosa, o inclusive que haya tenido la desgracia de fallecer derivado de este padecimiento de COVID-19. Cada vez me parece que son menos, pero sigue apareciendo personas que no creen que esto sea una situación real. Voy a insistir, nos queda más que establecer y dar a conocer esos elementos mínimos que tenemos para poder mostrar que es una situación real, que es una situación compleja, y bueno, invitar a todo el mundo a que realmente crea la importancia que tiene este nivel de contingencia sanitaria que tenemos en México al día de hoy. ¿Okay? Un elemento complejo, definitivamente. Gracias. En cuanto a la nueva normalidad, ¿dónde se descargan los requisitos a cumplir de una empresa si esta en su mayoría tiene cubículos? Pues se dedica al diseño gráfico. Muy buena pregunta. Perdón. Sí, en cuanto a la nueva normalidad, ¿dónde se descargan los requisitos a cumplir de una empresa si esta en su mayoría tiene cubículos? Pues se dedica al diseño gráfico, trabajos de oficina. ¿Qué normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplican aparte de las comunes y quién las proporciona? Bien, existe en México una página que se llama nuevanormalidad.gov de gobierno.mx, ¿ok? Nueva Normalidad. Entonces, en esa página, nuevanormalidad.gov.mx, van a encontrar todos los requisitos que se requiere cumplir por una institución, por un centro de trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí pueden descargar una cantidad importante de documentos aplicables a cualquier giro, inclusive recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera. Entonces, la verdad es que se han preocupado un poco esas instituciones por desarrollar información. Yo les puedo decir, voy a salirme un poquito voy a dejar de proyectar. Siguen viendo mi página, pero voy a escribir, ¿ok? Perdón, voy a escribir aquí, es normalidad.gov.mx. Entonces, yo les recomiendo que entren a esta página y en esta página van a poder encontrar toda la información necesaria para poder dar cumplimiento a los nuevos requerimientos legales derivados del acuerdo del 29 de mayo. Normalidad. Y hay otra página que se llama clims.gov.mx, ¿ok? Que es una página también en la cual se pueden registrar. Aquí sí les va a pedir un registro personal, ¿ok? Y lo que vamos a encontrar en esta página es información relevante, cursos de capacitación, flyers, etcétera, que nos ayudan a, como institución o centro de trabajo, dar cumplimiento a los lineamientos sobre la nueva normalidad. Ojo, también la nueva normalidad en esta página también tiene documentos de soporte para que las instituciones, centros de trabajo, den cumplimiento a los nuevos requerimientos de operación. Antes de incorporarse a la institución, ¿la sanitización se llevará a cabo por la misma institución o será por el sector salud? Bien, es obligación de cada centro de trabajo realizar esta desinfección. Esta desinfección puede realizarse, puede ser por una organización o por un prestador de servicio profesional o por el mismo centro de trabajo haciendo uso de hipoclorito de sodio, como por ahí lo comenté. Hay que recordar que uno de eje rector del regreso a la nueva normalidad es la corresponsabilidad. Entonces, una responsabilidad que tiene la institución o centro de trabajo es sanitizar y que esta sanitización se implemente o se desarrolle a intervalos periódicos. No significa que sanitizo hoy y no lo vuelvo a hacer. Es sanitizo en este momento y tengo que establecer un programa de sanitización periódico
recomendación es deberían de hacerlo al menos una vez por semana, al menos, para asegurar que si existe la presencia del virus, la sanitización con un servicio externo profesional o de forma interna, o haciendo uso de hipoclorito de sodio en las concentraciones ya comentadas, se minimiza el riesgo de contagio. ¿El protocolo de regreso y el diagnóstico de la empresa con medidas ante la emergencia sanitaria son diferentes? Sí, son diferentes. La lista de comprobación o la lista de medidas es una lista de verificación que me ayuda a determinar si yo cumplo con los lineamientos mínimos, ¿ok? Para poder regresar a la... Es como mi lista de tareas. ¿Lo tengo, no lo tengo? ¿Lo tengo, no lo tengo? ¿Ok? Esa es la lista de medidas. Pero el protocolo de seguridad sanitaria es el documento que ya firma un representante de la compañía o del centro de trabajo, donde declara bajo protesta de decir verdad que va a cumplir con esos lineamientos. Entonces, por lo tanto, recordarán que en algún momento yo comenté que debería de existir algo que le llamamos políticas temporales. Esas políticas temporales, esos lineamientos temporales, se plasman en el protocolo de seguridad sanitaria. ¿Qué significa? En los lineamientos que se obliga el centro de trabajo a cumplir para evitar contagios, ¿ok? Entonces, por lo tanto, son dos documentos importantes. Y es una muy buena pregunta porque en esta página que se llama Nueva Normalidad, esto es, de repente hablar de algo intangible o nunca conocido como es un protocolo de seguridad sanitaria, es difícil para muchos centros de trabajo. Entonces, en esta página Nueva Normalidad, perdón, cuando yo me registro, ya existen formatos preestablecidos para que una institución o centro de trabajo que no sepa cómo hacer un protocolo lo pueda descargar y basarse en esa instrucción. ¿Ok? Entonces, esta página Nueva Normalidad tiene los elementos para poder realizar el desarrollo de un protocolo de seguridad sanitaria, ya un formato establecido. El protocolo que menciona aplica igual a instituciones educativas. ¿Dónde podemos consultarlo? Al igual que dónde podemos consultar el lineamiento para el transporte público. Bien, como ya les dije, en el acuerdo del 29 de mayo viene también aquí, en la página Nueva Normalidad. Y en esta página viene el acuerdo, vienen los lineamientos, y en esta misma página van a encontrar documentos aplicables para instituciones educativas y también para instituciones de transporte o centros de trabajo que se dedican al transporte. Ya vienen ahí una lista, digamos, de recomendaciones aplicables a giros específicos, como puede ser, por ejemplo, hay lineamientos específicos para transportistas, para gimnasios, para industria química, etcétera, ¿no? Entonces ya hay lineamientos específicos en esta página Nueva Normalidad. Los invito a que ingresen y van a poder ustedes descargar una cantidad impresionante de información que fue desarrollada, voy a insistir, para diversos giros, para... Vienen los formatos o machotes para crear el protocolo de seguridad sanitaria, etcétera, ¿no? Es una página interesante. Si una persona da positivo a COVID, ¿cuáles son las medidas o contención que debe hacerse al resto del personal? Bien, también es una pregunta muy interesante. La verdad es que va a depender de cada centro de trabajo, pero la recomendación inicial es que si yo tengo una persona, voy a partir de un elemento no confirmado, porque regularmente confirmado es, una persona confirmada regularmente ya está aislada regularmente. Puede ser sospechosa o aislada, perdón, o confirmada. Lo primero que tengo que hacer es que esta persona la tengo que retirar del centro de trabajo y en el caso de que yo tenga, ya esté en operación y tengo una persona sospechosa, una obligación que se marca por este acuerdo es que yo debería de tener designado un área de aislamiento. Esto es, vamos a suponer que a las 12 del día llega alguien al servicio médico y presenta un cuadro respiratorio y se sospecha de que es COVID.
de la institución o centro de trabajo debe tener destinado un área para que esa persona de forma inmediata sea aislada del resto de los compañeros. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que empiece a localizar de forma inmediata los contactos primarios. ¿Ok? ¿Para qué? Para que esos contactos primarios también, dependiendo cómo hayan sido esos contactos, los aísle también, porque existe el riesgo, evidentemente, de un contagio, de un brote de contagio dentro de la organización. Entonces, esa es la primera recomendación y va a depender en cada centro de trabajo si se da una incapacidad interna o una incapacidad externa. Hay que recordar que CLIMS tiene una posibilidad, tiene un punto en el cual yo puedo entrar o el trabajador puede entrar y puede tramitar algo que se llama permiso COVID, que es parecido a una incapacidad, sin la necesidad de que el trabajador acuda a una institución del Seguro Social o del ISSSTE o de cualquier otra institución. Entonces, existe la posibilidad de que en el caso de que estén afiliados al IMSS, ¿ok?, se entre a esta página, clims.gov, y tramite un permiso COVID. Entonces, de forma inmediata ya no tiene la necesidad de acudir a una institución. ¿Ok? Entonces, ese sería el segundo paso. Y va a depender, si ustedes, de la institución, si ustedes quieren asegurar que el trabajador esté o no confirmado, de hacer la prueba con un laboratorio para poder definir si es o no un caso confirmado. Y de forma inmediata, el trabajador debe ser aislado al menos 14 días en su casa, ¿no? Y evidentemente darle recomendaciones, instrucciones para que se pueda acercar a un hospital o a una institución hospitalaria en algún momento, ¿no? Son algunas recomendaciones para, en el caso de tener un caso confirmado, un caso sospechoso inclusive. Uno de los lineamientos es supervisar la solución de hipoclorito de sodio. Se da la opción a través de tiras reactivas. Las tiras comerciales son para determinar partes por millón de cloro. ¿Cuántas partes por millón deben darme para determinar que mi solución es al 0.5% de hipoclorito de sodio? Sí, 5,000 partes por millón como mínimo. Esa es la concentración en partes por millón, 5,000 partes por millón. Okay. Por el momento, solo las empresas u organizaciones que forman parte de las actividades esenciales deberán contar con la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del IMSS. En este sentido, ¿las demás organizaciones y empresas deberán contar con esta autorización? Esa es una muy buena pregunta. Primero, puntualizar que la autorización, voy a llamarle autorización, no la emite ni el IMSS ni la Secretaría del Trabajo, la emite la Secretaría de Salud. ¿Ok? En primer lugar. Ese es en primer punto. Y en segundo, es que cuando la organización no es esencial, la autorización de la cual estoy hablando no es obligatoria, es voluntaria, pero lo que sí es obligatorio es tener un protocolo de seguridad sanitaria. Ese tema sí es obligatorio. Este protocolo, al no ser esencial, no es necesario que lo someta a una revisión. Es que sería en carácter voluntario. Pero evidentemente el protocolo de seguridad sanitaria es el documento, es el medio que establezco los lineamientos o políticas temporales a seguir dentro de mi institución para asegurar que se minimice la posibilidad de tener un contagio. El tener un protocolo sí es obligatorio, someterlo a revisión es voluntario en el caso de empresas no esenciales. En los centros de trabajo e instituciones con esta nueva normalidad, si no los llevan a cabo, ¿existen sanciones? Sí, sí existen sanciones. La sanción puede ser desde un apercibimiento, si es que se determina que el incumplimiento es pequeño, pero si se determina que el incumplimiento es masivo, esto es, algo que es bien importante puntualizar aquí, es que esta lista de medidas tiene una diferenciación y describe, al menos, si no mal recuerdo, 15 medidas que se les determina o se les clasifica como esenciales. Si esas medidas esenciales, que son 15, no se cumplen de forma cabal, como lo establezca su protocolo de seguridad sanitaria, procedería a la clausura del centro de trabajo. Por eso la importancia de que tengan ese protocolo de seguridad sanitaria y que evidentemente
venga acompañado con la vigilancia y seguimiento. Recordarán que es uno de los pilares del sistema, la vigilancia. Si ustedes lo plasman en el protocolo, pero no se cumple, al momento de una inspección, podría, si estamos hablando de lineamientos esenciales, llegar a la clausura del centro de trabajo. ¿Ok? Ok. ¿Qué tipo de careta recomienda utilizar? No, eso no tiene tanto punto. En el caso de las caretas, con que sean prácticamente de acetato, cumplen con las medidas de seguridad. Evidentemente lo que buscamos aquí es la protección de ojos y boca en estos puntos. Entonces, el material no es tan relevante en el caso de una careta. Aunque evidentemente entre más profesionales sean, van a tener un mejor desempeño, vamos a evitar que se rayen y que después dificulten la visibilidad. En algunos centros de trabajo, como las fiscalías del Estado, ¿quién regula o verifica este protocolo de seguridad sanitaria? Bueno, en este caso, en esencia, la única institución hoy que está vigilando el cumplimiento es la Secretaría del Trabajo, toda vez que es la única institución que de forma legal tiene la facultad de poder realizar inspecciones laborales. No la tiene la Secretaría de Salud, no la tiene el IMSS, solo la tiene la Secretaría del Trabajo. Entonces, sería solamente la Secretaría del Trabajo quien vigilaría el adecuado cumplimiento. ¿Ok? Evidentemente lo mejor es, y por salud propia, pues dar un cumplimiento cabal para evitar que nosotros seamos unas personas contagiadas, ¿no? O que nuestros compañeros y colaboradores lo sean. ¿Ok? Por desgracia, solamente la Secretaría del Trabajo al día de hoy es quien vigila el cumplimiento. Si un trabajador no quiere seguir las medidas, ¿esto puede provocar la rescisión de su contrato? Claro, después de su concientización. Claro, sí puede llevar a la rescisión del contrato. Si es que no hay un cumplimiento, es importante determinar que todas estas pequeñas situaciones deben ser plasmadas en mi protocolo de seguridad sanitaria. La obligación del trabajador hacia ese cumplimiento, y si no lo cumple, la posibilidad de que exista la rescisión del contrato. Es importante ante ello tener un acercamiento importante con el sindicato también, de tal forma que este protocolo sea también aprobado por la autoridad sindical dentro del centro de trabajo. En el caso de trabajar en un kinder con niños de 1 a 6 años, ¿qué podrías sugerir para trabajar con los niños? El uso de cubrebocas y cada cuánto se tienen que cambiar. Bien, el uso de cubrebocas debe ser cambiado de forma diaria o en plazos inclusive menores. Ya lo comenté un poquito acerca de que si ese cubrebocas se humedece, yo debería de hacer el cambio del cubrebocas. Entonces, de forma diaria, al menos debería de ser cambiado, y si efectivamente al menos el uso de cubrebocas, y si es posible el uso de careta facial, aún mejor, para evitar tener un contagio en guarderías. Si una empresa pide como requisito para contratación la prueba de COVID y que ésta se realice por cuenta propia, ¿se considera como discriminación laboral? Sí, hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo ya establece algunos elementos de discriminación, e inclusive hay que recordar que uno de los elementos rectores de la nueva normalidad a través del acuerdo es la no discriminación. ¿Ok? Entonces, si el trabajador que va a buscar este nuevo trabajo tiene elementos bajo los cuales es discriminado e inclusive se le solicita como requisito esta prueba, con estos elementos puede hacer una demanda ante la Procuraduría de Defensa del Trabajo e ir contra el centro de trabajo que está solicitando y discriminando. Si se tramita el permiso COVID, ¿cómo podemos asegurarnos que el trabajador ya está listo para reincorporarse a sus actividades? Muy buena pregunta. La verdad es que se ha determinado prácticamente a nivel mundial que debería de tener un aislamiento de 14 días y que en este lapso se tiene prácticamente el desarrollo de los síntomas, y que en este mismo lapso
pues dejaría de ser un elemento de contagio. Pero se ha establecido, se han detectado trabajadores, al menos en México, que inclusive después de 30 días de haber estado en aislamiento, siguen teniendo o siguen a través de una prueba de laboratorio, siguen siendo positivos. Entonces, como recomendación, en muchas instituciones se ha empezado a establecer o implementar una prueba de seguimiento al retorno al trabajo. Esto es, si ya pasaron esos 14 días, se haga la prueba para certificar que efectivamente el trabajador ya no tiene o ya no sale positivo para la prueba. Si sale positivo para la prueba, debería de mantenerse en aislamiento por los plazos que el servicio médico de la organización determine. ¿Cuál es la intención? Pues que no tengan, a pesar de que haya pasado 14 días, una persona que potencialmente pueda ser foco de contagio dentro de la institución. ¿Ok? Entonces, lo recomendable es tener una prueba confirmatoria al retorno. Gracias. ¿Hay algún trámite que realizar ante el IMSS para iniciar actividades? No ante el IMSS, ninguno ante el IMSS, ¿ok? Solamente si son actividades esencial o nueva esencial, el trámite se hace en la página de la nueva normalidad, como ya les dije. Si son no esenciales, no necesita ningún trámite, ¿ok? Aunque puntualizar que las no esenciales en estos días todavía no tienen autorización de retorno a la normalidad o a la apertura, ¿ok? Todavía no tienen la autorización, por lo tanto, si abren, existe el riesgo de que los clausuren, ¿ok? Hoy, a pesar de que ya llegamos al plazo que era 1 de junio, para la nueva normalidad, no hay condiciones del retorno a la nueva normalidad, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa tienen que trabajar. Finalmente, al trabajar con niños en escuelas primarias de 8 años, ¿ellos también deberán portar una careta o solo cubrebocas de triple capa? Hay que recordar que los colegios solamente pueden regresar hasta que el semáforo esté en verde. Todo tipo de institución educativa solamente hasta que esté en verde, y por lo tanto el uso de cubrebocas es recomendable, no obligatorio. ¿Ok? Entonces, en instituciones educativas solamente vamos a retornar hasta que el semáforo esté en verde, y por lo tanto ahí el uso de cubrebocas es recomendable. Es evidente que entre más nos protejamos y protejamos a los alumnos, es muchísimo mejor. Gracias, maestro Pintor. En este momento cerramos la sesión de preguntas y respuestas y cedo la palabra a la maestra Estela Trejo. Muy bien, pues no cabe duda que todas las personas que participamos como parte de un equipo interdisciplinario en cualquier empresa, nos da la oportunidad de colaborar en el bienestar físico, mental y social de trabajadores a través de un trato respetuoso, pero además un trato digno, con la responsabilidad y fomento de practicar en todo momento el autocuidado. Por supuesto que todo esto es un reto profesional. Y además, pues, esta amplia experiencia o esta amplia conferencia que nos mostró el maestro Pintor, nos ubica en el panorama en que estamos. Esto es una gran responsabilidad para todos nosotros como profesionales de la salud, y además, bueno, pues el trabajar en forma conjunta nos va a dar la oportunidad de ser mejores profesionales, de tener en mejores condiciones a los trabajadores. Y bueno, es difícil realmente hacer esa concientización, pero mucho depende de nuestro trabajo. Y el trabajo de la enfermera junto con el médico, junto con el ingeniero, junto con todas las personas que pertenecen a las empresas, pues nos da esa gran oportunidad de sacar adelante a los trabajadores y por ende a sus familias. Pues muchas gracias por toda esta gran oportunidad que tuvimos todos para poder escucharnos, y además, bueno, pues nuevamente los invitamos a que nos hagan llegar todas sus inquietudes en razón de participar nuevamente con alguna otra conferencia o algún otro seminario en el que podamos apoyar a toda la población. Muchas gracias.
Maestra Estela, ingeniero pintor, muchísimas gracias a los dos por todo el apoyo. Sin duda la información que recibimos hoy fue muy clara, muy puntual y creo que nos será de mucha utilidad a todos para nuestros centros de trabajo. Agradezco nuevamente la participación y el interés de toda la comunidad de la FESI y también gente externa que está siguiéndonos en los seminarios. Invitándolos, vamos a seguir programando seminarios en diferentes temáticas todos los martes y jueves de cada semana. Está apareciendo en pantalla el registro para su constancia y en un momento también aparecerá la invitación para nuestro siguiente seminario. No me queda más que agradecerles nuevamente a todos, a toda su participación. Ingeniero, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo y bueno, que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Estén muy buen.